Bueno, voy a leer desde el versículo 10 al 15, solo para entrar en la pista que venimos de Gálatas capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está. Bueno, nosotros tenemos que aterrizarnos de por qué es importante que, aunque nosotros no seamos del pueblo judío, sino gentiles convertidos a Cristo, necesitamos entender y manejar el concepto de la ley que le había sido dada a Moisés en el monte Sinaí, porque querámoslo o no, nos parezca o no, desde allí se origina todo. Es la relación de Dios con su pueblo, es la relación de Dios con su primer pacto, es la relación de Dios con el sacerdocio de Aarón, es la relación de Dios con los sacrificios que ordenó como sombra de lo que iba a venir, es la relación de Dios con su tabernáculo inicial, con su templo de piedra y de madera después, aún con el templo que hay en el tiempo que el Señor Jesús viene. Y entonces está el del que construyó Herodes, que se demoró 46 años la construcción. Eso me anima un poco con la construcción del templo. Entonces, el asunto acá es que usted y yo tenemos, no es una opción, es una obligación que podamos entender el origen de todo esto para darle con mansedumbre explicación a todo aquel que nos pida razón de nuestra fe actual en Cristo Jesús. Entonces no es una opción, es una obligación para los que seriamente estemos comprometidos con esto. 2, créanme que este no es nuestro destino. Si este fuera nuestro destino, no nos moríamos. O el Señor nos regresaría por segunda vez, o no vendría por segunda vez, así estuviésemos vivos en este cuerpo. Este no es nuestro destino. Nuestro destino está claramente señalado en las Sagradas Escrituras. Yo sé que ahora todos estamos sanos, fuertes, vigorosos, lozanos, pero sea jóvenes o de edad, si el Señor no ha venido antes, pasaremos por ese estadio de la muerte, y si el Señor no ha venido, pues vendremos con Él cuando Él regrese y seremos resucitados. O si estamos vivos, lo tenemos que conjugar así, porque el día y la hora no lo sabemos, seremos transformados para reunirnos juntamente con aquellos que vengan con el Señor y hayan resucitado. No es un cuento, es real. Es la realidad real. Hay un Padre amoroso, celestial, hay un Espíritu Santo consolador, maravilloso, hay un Hijo, el Señor Jesús, y nos ha sido entregado todo el conocimiento acerca de la vida eterna y de la piedad en la persona de Cristo Jesús. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere condensar en esta breve carta doctrinal que dirige a los creyentes de las iglesias en la región de Galacia, que estaban siendo perturbados por judaizantes que pretendían dejar con validez la ley derogada explícitamente, claramente por el Padre a través del nuevo pacto y todo lo que hemos venido viendo. Entonces dice el apóstol: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. Como ya lo explicamos, solo voy a avanzar, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El apóstol nos ha estado enseñando, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, de que no solamente soy justificado por la fe. Eso está en Habacuc capítulo 2 versículo 4,
y lo reitera el apóstol Pablo en Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. Ya hemos explicado qué es justo, qué es la fe, entonces podemos avanzar con tranquilidad. Si alguna duda tenemos, podemos remitirnos a lo que hay ya montado de Romanos, ir allá en el capítulo 1, vale escucharse todo el capítulo. Podemos leer o escuchar nuevamente el capítulo 7, como lo vimos la semana anterior, y ahí vamos avanzando. Entonces, lo que el apóstol quiere decir es que no solamente estoy justificado por la fe, no es por las obras, sino que además vivo esta nueva vida en Cristo Jesús por la fe. Lo que empieza por fe tiene que continuar por fe y tiene que terminar en fe. Recuerden que de esto se trata. Si algo, entonces puede acudir a los versículos citados. Entonces, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Ya vimos que la ley ni transmite fe, ni genera fe, ni fue entregada para que tuviésemos fe. La ley y la fe, ya vemos que son opuestas. La ley no es de fe, no se pueden conciliar como método de comunión con Dios. Al haber sido derogado uno, está vigente el otro. O estoy en una o estoy en la otra, pero no puedo estar en las dos. Entonces, sino que dice la ley, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cuando leemos eso en Levítico 18:5, al no poder hacerlas porque el hombre estaba vendido a la carne y la ley de Moisés era espiritual, dada por Dios, que de Dios procede todo lo bueno, e insistir en relacionarme con Dios a través de lo que no puedo cumplir, entonces me coloco bajo maldición, porque el que no cumple las obras de la ley tiene una maldición. Sin embargo, Él quiere avanzar y nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿cómo el Señor nos redime de la maldición de la ley? Entonces recuerden que en Romanos 8 dice que Cristo vino en semejanza de carne. Él no nació bajo pecado ni cometió pecados, como lo refrenda el libro o la carta a los Hebreos. Entonces, cuando Él echa sobre sí toda esta maldición y el pago mismo que se debía dar por ella, dice el apóstol, hecho por nosotros maldición. Miren que Pablo se incluye. No podemos fallar pensando de que porque Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 que era irreprensible en cuanto a las obligaciones de la ley como fariseo, secta de los judíos a la cual él estaba adscrito antes de ser creyente, porque estaríamos pensando de que Pablo sí cumplía toda la ley, y si eso era así, entonces tendríamos una persona completamente buena, y entonces el Señor Jesús no hubiera tenido necesidad de venir a esta humanidad a redimirnos. Pablo mismo dice en el 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando de un hombre comprometido con la ley antes de ser creyente, que seguramente tenía que ir a ofrecer sacrificios por sus pecados como parte del pueblo, como lo hacía el sumo sacerdote cada año. Entonces a eso se refiere, observante de aquellas normas, pero sin una salvación a través de ellas. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué se escribió esto en la ley? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ya aclaramos el asunto magistral en la forma en cómo Pablo ubica a aquellos creyentes en la ley de Moisés, judaizantes que querían hacer circuncidar en últimas a los gentiles de Galacia, haciéndoles creer que se necesitaban circuncidar para poder ser salvos. Con esto demuestra Pablo, y lo va a demostrar más adelante, que estos supuestos defensores de la ley de Moisés, en primer lugar, no la podían cumplir. Ellos sabían eso. En segundo lugar, no la conocían porque la estaban aplicando mal. Y en tercer lugar, no la respetaban porque si la respetaban, si supuestamente la respetaban, tenían que entender que esa ley había sido temporal, dada por Dios,
hasta que llegara la simiente, que es Cristo Jesús, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es claro entonces, nos queda completamente claro, que tanto la salvación es por fe, como la recepción del Espíritu Santo es por fe en Cristo Jesús. En ningún momento la salvación procede a través de la ley de Moisés, y mucho menos se recibiría la promesa del Espíritu Santo por la observancia de la ley de Moisés. Todo es por la fe, para que nadie se gloríe. Entonces, ahora Pablo entra en este versículo 15, ahora sí continuamos, y él dice: hermanos, nuevamente, ahora se dirige a aquellos que son creyentes, netos en Cristo Jesús, puros, sin ninguna duda, y nos va a hablar de algo que nosotros entendemos como el momento en el que Pablo está hablando. El imperio romano era el que reinaba. Mucho de lo que va a hablar acá es de contenido jurídico, pero es para nosotros fácil entender. Así como hacemos ahora un contrato de arrendamiento, el de una cesión, un contrato de compraventa, el derecho nuestro tiene sus orígenes allí en el derecho romano. Entonces nos va a quedar muy fácil entender esto, hasta cuando vamos a Tigo, a Movistar o a Claro a hacer alguno de estos contratos. Entonces Pablo le va a explicar en palabras más humanas, con ejemplos más humanos, aquella hermosa historia divina entre Dios y los hombres. Entonces por eso dice: hermanos, hablo en términos humanos. Vamos a ver cómo contratan o se relacionan los seres humanos, pues aquellos que van a una notaría y le van a la calidad de contrato, lo que va a ser ley para las partes, y además cómo dan validez y cómo cumplen a lo que se comprometen en lo que ratifican en los contratos. Entonces dice Pablo: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Una vez usted estampó allí su rúbrica y lo hablaba a la categoría de contrato, ese pacto, equiparemos pacto a contrato, porque estamos hablando como humanos, dice Pablo, a eso, una vez ratificado, nada se le puede anular y nada se le puede añadir. Entonces va ahora a tomar el ejemplo del pacto que hubo entre Dios y Abraham en el capítulo 12 de Génesis, que lo contemplamos después en el capítulo 15 de Génesis y que lo vemos ratificado en el capítulo 17 de Génesis. Los judaizantes estaban empezando en la circuncisión, que a propósito ellos no se habían dado cuenta, aunque Moisés habla de ella 430 años después. Realmente la circuncisión Dios se la dio a los patriarcas, en el caso específico a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, antes de que existiera la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero lo que Pablo nos va a mostrar es que realmente todo empezó en el capítulo 12, cuando dijo que en él, en Abraham, en la simiente que Abraham iba a tener, en su descendencia, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Abraham, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. Mire qué interesante. Tanto a Abraham como a su simiente, las promesas fueron hechas bajo condiciones de fe. No se había celebrado todavía el acto de la circuncisión, ni había aparecido todavía la ley que Dios le dio a Moisés 430 años después. Esto es muy hermoso. Podemos inclusive degustarlo como un gran banquete de parte de Dios, no para impresionar nuestra mente, sino para que miremos cómo Dios en su omnisciencia, Él viene hablando con la humanidad de muchas formas y de muchas maneras, inclusive antes de que nosotros estuviéramos pensados siquiera en la existencia del amor de nuestros padres. Entonces, tanto a Abraham como a la simiente, las promesas fueron hechas bajo condiciones de fe. Mire que la palabra simiente aparece acá por primera vez, al menos en esta carta. Entonces, aquí simiente la podemos tomar
como la persona de Cristo Jesús, y enseguida vamos a mirar por qué. Pero también la simiente puede incluir, sin violentar el texto, vamos a ver que no, a todos aquellos que en Cristo Jesús llegáramos a creer. Las promesas se las hace Dios a la simiente, o sea, a Cristo, pero alcanzan a todos aquellos que crean en la labor que la simiente, que es Cristo, viene a hacer para reconciliar a la humanidad con Dios, sean judíos o sean gentiles. De los dos pueblos, para nosotros ya es claro, Él va a ser, de hecho ya lo hizo, uno solo, el Israel de Dios, como dice el capítulo 6 de la misma carta a los Gálatas. Entonces, tanto a Abraham como a su simiente se le hicieron las promesas bajo las condiciones de fe, porque no existía ley. Ahí en el capítulo 12 ni siquiera había circuncisión. Y entonces, Pablo dice que esas promesas fueron hechas, y aclara, porque él está hablando como si fuera humano, nos está hablando con plastilina. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y la misma escritura nos aclara, y a tu simiente, y aclara, la cual es Cristo. No nos debe quedar ninguna duda. Dios Padre, en su omnisciencia, le hace las promesas a Abraham y le habla de su simiente. Al hablarle de su simiente, se está refiriendo a Cristo. Y ahora tenemos la gran bendición de entender, como Pablo lo hizo, que esa simiente, que es Cristo, el Mesías de los judíos, es Jesús. Pablo luchó mucho contra esto un tiempo, cuando no era creyente, porque precisamente a él le parecía una herejía que Jesús se hubiera hecho el Cristo. Ahora entiende que Jesús es el Cristo de Dios, y que todos los que creen en Él están, incluidos los de Galacia, que eran gentiles, incluidos en las promesas que en el periodo de la fe le hizo a Abraham, y que nos iban a alcanzar inclusive a nosotros ahora. Eso es totalmente maravilloso. Entonces, y a tu simiente, la cual es Cristo, y solo aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús, no en la ley de Moisés. Avanza Pablo diciendo, esto pues digo, un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, porque Él ya aclaró. Miren que cuando uno va a mirar el encabezamiento de un contrato, dice, entre los suscritos fulanito, identificado con cédula tal, obrando, identifican todos, y por allá abajo firman, y después van donde el notario y lo elevan a la categoría de instrumento público. Entonces, esto pues digo, el pacto previamente ratificado con Dios para con Cristo, es decir, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, era un pacto entre la Trinidad misma. Dios se la da a un hombre llamado Abraham, que es el padre de la fe, antes inclusive de que se circuncidara, pero el negocio es entre la Trinidad y nos va a afectar de una manera hermosa a todos nosotros ahí como que caímos ahí, gracias a Dios. Entonces lo que Dios había pactado con Abraham y con su simiente estaba en ese momento que lo promete, está en el momento en que lo ratifica, y estará, después de haber sido elevado a la categoría de contrato, por decirlo así, firme, porque en Dios no hay sombra de variación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no amanece pensando mañana sí y pasado mañana no. Entonces no faltará el que diga, ay, entonces porque hubo un primer pacto y un segundo pacto. Niño, Él mismo, al dar el primer pacto, especificó que era temporal hasta que llegara lo definitivo. Esto es lo que vamos a abordar ahora. Miren que es supremamente fácil de entender. Claro, porque hemos nacido de nuevo y porque tenemos el entendimiento lleno del Espíritu Santo y por la renovación juiciosa de la lectura de la palabra. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, aquí me va a mostrar que realmente eran dos contratos totalmente diferentes, dos pactos completamente distintos. El pacto con Cristo, pues sí, se manifestó hace 2000 años, cuando Él llega, Gálatas capítulo 4, versículo 4 lo vamos a ver, pero estaba ya en Génesis capítulo 12 desde antes. La ley que vino 430 años después, el énfasis acá no son los 430 años, podría ser un año,
la palabra aquí es después. La ley de Moisés, que llega 430 años después, no abroga ni deroga la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12. Mire que es hasta lógico, es de simple sentido común. Yo trato de explicarlo como para llenar espacio en la grabación, no más. Entonces, no lo abroga y no invalida, porque es una cosa totalmente distinta lo que él hace en Génesis capítulo 12. Porque dice el apóstol Pablo, y ya nos habla de que es una herencia, empieza a colocar palabras jurídicas ahí. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Entonces, Pablo me está diciendo, esa promesa que Dios dio tiene que ser por un lado o por el otro, pero no por los dos pactos. Aquellos que insistían en el camino de la ley estaban fuera de lugar para tal pretensión de decir que la salvación es por obras de la ley. Esa pretensión de justificarse por obras de la ley es solo eso, una pretensión, porque ellos desconocían la ley que estaban queriendo defender y practicar como método de salvación para relacionarme con Dios en comunión con Él. Se ve que la desconocían de manera crasa. Entonces, estaban impresionando a unos hombres y mujeres de Galacia gentiles que tal vez no conocían mucho del asunto, pero Pablo, que los había llevado y los había afianzado en la fe en el Señor Jesucristo, vamos a ver más adelante, sí la conocía y estaba en todo el derecho, es más, en toda la obligación de defender el pacto que les había presentado a los de Galacia, y en ningún momento fue el de la ley, fue el de la fe. Por eso él está enardecido acá, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero, dice, como aquel que conoce la ley, ya no lo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 1, hablo como con aquellos que conocen la ley, y aquí en Gálatas, pero Dios, la promesa, la concedió ahora, la herencia la concedió a Abraham mediante la promesa. Si uno lee esto, debería estar gritando, porque si la ley fuera la que diera la promesa como estaba destinada solo a judíos, nosotros estábamos fuera. Los de Galacia no sabían lo que tenían hasta que Pablo se los destapó por segunda vez, porque recuerden que más adelante nos va a decir, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ustedes, las damas que han tenido el privilegio de dar a luz, imagínense teniendo otra vez el muchachito que ya tuvieron. Pero Dios, porque lo quieren mucho, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces surge la pregunta. Recuerden que Pablo usa la metodología de preguntas-respuestas él mismo. Él se hace las preguntas que el público está pensando, pero no es capaz de hacer muchas veces, pero él sí se las hace y las responde. Surge otra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues, ¿para qué me ponen eso ahí si me está desenredando? Pablo ahora le va a dar el lugar correcto a la ley como tal, para que aquellos creyentes de Galacia no estuviesen dubitando, navegando en dos aguas. ¿Será que sí es por la ley? ¿Será que sí es por la fe? ¿Será que sí me circuncido? ¿Será que no me circuncido? Rayos, ya que me circuncido, entonces ¿ahora qué hago? Entonces el asunto se vuelve complicado. Pablo quiere cortar eso de raíz porque necesitamos avanzar en el conocimiento del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Él dice, fue añadida. Miren que no es la promesa de la herencia dada a Abraham por la fe la que se añadió, sino que ahora la ley es la que él me la trata como, no es peyorativo ahí, él no se está burlando, pero este es como lo que se le añadió. Está diciendo Pablo, ojo que lo principal, el tronco de donde venimos es la fe, lo que venimos analizando, fue añadida a causa de las transgresiones. Dios necesitaba, digámoslo así, demostrarle al ser humano que era pecador, que había nacido bajo pecado, que cometía pecados. Aún yo, sin ser judío en Galacia, como creyente, podía tener la noción de que cuando leía los 10 mandamientos que Dios le había dado a los judíos, uno se daba cuenta, es que matar es pecado. Yo no sabía que matar era pecado. Yo no sabía que robar era pecado. ¿Verdad? Que esta envidia en la que ando codiciando, eso es pecado. Entonces Dios necesita añadir la ley a causa de las transgresiones, además de haber sido dada después,
se hizo por las transgresiones, no para salvación. Es decir, el origen de la ley y su utilidad son completamente opuestos al pacto que Abraham hizo, o que Dios hizo con Abraham por la fe. Son de uso totalmente distinto y diferente. Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones. Miren qué lindo esto. Hasta que viniese ¿quién? ¿Y quién es la simiente? Y los que creyéramos ¿en quién? En Cristo. Hasta que viniese. Miren que esto es como un contrato. Todos hemos celebrado un contrato, así sea de un paseo. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha ¿qué? La promesa. Entonces, nuestro Padre Dios le hace una promesa a su simiente, que es Cristo Jesús, en Génesis capítulo 2. Pero esa simiente todavía no ha llegado. Existe porque Cristo es preexistente, Él es Dios, pero aún no ha sido introducido en la humanidad como hombre. Cuando toma cuerpo en el vientre de María, le es dado cuerpo. Entonces esa parte es la que aún no se ha dado. Allá en Génesis capítulo 12, y no se dio a los 430 años con Moisés, y no se dio sino hasta hace 2000 años con el prodigioso nacimiento y la concepción que la Trinidad hace para que entre en la humanidad. Ahorita que empecemos, si Dios nos presta la vida, los viernes, después de terminar segunda de Pedro, con el Evangelio de Juan, vamos a quedar completamente claros. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Ahora, por demás es obvio que cuando dice hasta que viniese la simiente, está tácito ahí, implícito, que entonces lo que se le dio a Moisés era temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. ¿Cuál simiente? Ya sabemos, Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues Jesús, el que vino hace 2000 años. Qué bonito para nosotros poder ver ya con la perspectiva de toda la historia. Entonces, Cristo y los que están en Él son los acreedores por la fe, digámoslo así, de esta promesa. ¿Cuál? La bendición para todas las naciones en la simiente que es Cristo Jesús. Entonces, la ley es temporal hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y me dice, veamos quiénes intervinieron en este acto de ley en el monte Sinaí 430 años después. Dice que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y así es. Mire que en el monte Sinaí ángeles vienen como mensajeros de parte de Dios. ¿Sí? Dios le da un poder a esos mensajeros para que vayan y le revelen a Moisés, otro representante del pacto de la ley. Entonces ángeles le traen como mensajeros de ella y se la entregan a Moisés como representante de la humanidad, específicamente del pueblo judío, pero metámonos ahí, de la humanidad. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Es decir, la ley fue entregada por un subalterno a otro subalterno. Un ángel a Moisés, ambas criaturas, ¿o no? Sí. Pero la promesa, recuerden allá, en Génesis capítulo 12, la hace directamente ¿quién? Dios. Ahí no mandó ningún mensajero, fue Él el que le hace la promesa. En ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, como ya tenemos claro usted y yo, con la mente abierta por la renovación del entendimiento, ahora ya entendemos que ahí hay dos pactos. Hay una confusión en estos judaizantes que Pablo, pues de paso, por pura cortesía profesional, se las quiere aclarar. Aunque él lo que necesitaba era sacar a los de Galacia de esa incertidumbre en la que les habían introducido estos judaizantes, y pues si de paso a alguno de estos judaizantes se le abre el entendimiento y nace de nuevo, bienvenido pues a la familia. Pero si no, que quede claro. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Otra pregunta, ¿entonces la ley será contraria a las promesas de Dios? Si usted me está diciendo, Pablo, que son incompatibles como medio para relacionarme con Dios, o estoy en una, estoy en la otra, entonces es que se contradicen. Y Pablo dice, en ninguna manera, no. ¿Por qué? Porque si la ley pudiera vivificar, antes podríamos decir, adelantándonos un poquito a Pablo,
la ley no fue dada para vivificar al ser humano, no fue dada para darle salvación. La ley fue metida, ¿por qué? Introducida, ¿por qué? A causa de las ¿qué? De las transgresiones, para mostrar el pecado pecaminoso que en la humanidad existía. Porque si la ley dada pudiera edificar, pero recuerden, como no puede, la justicia entonces fuera verdaderamente por la ley. Yo sí sería salvo entonces por ordenar, por llevar a cabo los mandamientos que me daba la ley de Moisés. Entonces Pablo sería el primero en decirle a los de Galacia: arre, a circuncidarse todos, vamos por ahí. Pero como no fue dada para eso, él ya explicó que la ley fue dada a causa o introducida a causa de ¿qué? ¿De las qué? De las transgresiones. Él sigue trabajando sobre el eje del contrato. Pablo nunca se sale de las Sagradas Escrituras. Él dice: mas la Escritura lo encerró algunas cositas bajo pecado. Todo, dice, lo encerró todo bajo pecado. Ese es el propósito de Dios con respecto a la ley, encerrarlo todo bajo pecado. Así toda la humanidad se daría cuenta de lo culpable que era por ser esclava del pecado y cometer ¿qué? Pecados. Alguien se los tenía que decir. Qué tremendo. Dios hace todo en este contrato porque solos no hubiéramos sido capaces de llegar ni a la esquina. Así fuésemos judíos o gentiles, el ser humano no tenía entendedero para eso. Dios tenía que venir a sacarnos de ahí. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, ahí sí dice, en Jesucristo. Pablo no tiene necesidad de que repitamos, pero nosotros sí. Entonces, aquí ya tenemos un Cristo identificado, que es Jesús. Ese Cristo es la simiente a la cual se le hace la promesa cuando se la dan a Abraham: y en tu simiente. Pero también involucra una cantidad de gente maravillosa, entre los cuales estamos nosotros, llamados creyentes. Creyentes no en la ley de Moisés, sino en la justificación por la fe en la persona de Cristo Jesús, que es la simiente que el Padre le dio a Abraham. Muy bien. Entonces aquí se hace clara que si la ley no me salva, necesitamos otro camino. Y entonces voy a buscar el camino, lo busco hacia adelante. 2000 años, hace 2000 años, nosotros pues lo vemos atrás, pero imagínate los judíos cuando le entregan la ley de Moisés y la entienden y la captan y dicen: bueno, si esto es provisional, Moisés lo tenía claro, Aarón lo tenía claro, muchos lo tenían claro, no sé en qué momento se perdió la cosa. Entonces miremos mejor hacia allá, hacia atrás, miremos hacia Génesis capítulo 12, ahí hay una promesa. Esa promesa no será derogada ni será modificada, aún a pesar de este nuevo contrato que tenemos con Dios llamado el antiguo pacto, porque este antiguo pacto es precisamente dado para que yo como humanidad me dé cuenta de que hay pecado y que cometo pecados. Pero la verdadera salvación está en la promesa hasta que llegue la simiente a la que se le hizo esa promesa. ¿Sí me hice entender en eso? Lo tengo que escuchar a ver si lo estoy bien. Entonces, se hace clara la obligatoriedad de otro camino hacia Dios. Y aquí viene algo, mire, usted y yo a veces nos sentimos como si no tuviéramos nada, como la hija de nadie de Yolanda del Río, ¿cierto? No, pero escuche, sí tenemos algo maravilloso. La fe, escuche, la fe es solo para creyentes en la simiente, para nadie más. La fe es solo para creyentes. Si usted tiene que escoger entre todo y la fe, quédese con la fe. ¿Por qué? Porque ese es el pacto de Dios, la promesa de Dios a la humanidad en la simiente, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mire qué interesante. Ahora Pablo avanza, ya dijo, nos vamos a salir de estas dudas por completo. Pero antes que viniese la fe, ¿por qué? Porque no había llegado el momento de que se manifestase. La relación con Dios era por ley, y era una ley muy gravosa, demasiado gravosa. Me mantenía sujeto a esta naturaleza pecaminosa, me mantenía sujeto a que sabía hacer lo bueno con mi mente, pero con mis miembros donde moraba el pecado, resultaba haciendo lo que no quería.
O sea que la ley sí cumplió su objetivo. La ley cumplió el objetivo de mostrarme lo pecaminoso que el pecado es. Entonces, una vez lo cumple, Dios dice, ya todo está listo, todo está bien. Me demoré como un poquito, ¿cierto? Como miles de años, pero ya llegó el momento. Hijo, se va. Y dice, pero antes que viniese la fe, sigamos hablando un poquito de la ley. Estábamos confinados bajo la ley. Este confinado es un término carcelario. Hablemoslo así. La humanidad estaba encerrada en la ley, que en cierta manera me protegía de los excesos totales, de lanzarme a la disolución total del pecado. Por lo menos ahí sabía uno que existían esos mandamientos y que hacer eso me llevaba a la muerte. Está claro. Imagínense los gentiles de Galacia, como nosotros, que no teníamos ley, ni patriarcas, no teníamos nada. Nosotros sí, lo que Pablo le va a mostrar a los de Galacia es, si para los judíos hubo misericordia, que la hay, está clara, para los gentiles sí, que más, que no teníamos ni Dios, ni ley, ni patriarcas, ni nada, entregados a los rudimentos del mundo, como él los va a llamar después, haciendo lo que, sin ninguna clase de ley que nos frenara. ¿Existía el pecado? Sí. ¿Cometíamos pecado? Sí, pero al menos los judíos tenían la ley que les decía, no, los gentiles nada, los gentiles no sabían nada de eso, no. Tenían algunas religiones, etcétera, pero lo que Pablo le quiere mostrar a los de Galacia es lo que estaban menospreciando si se llegaban a circuncidar, por favor. Entonces, confinados es estar encerrados bajo ella, pero a la vez protegidos de los excesos de la disolución total. La culpa y la condenación era la que nos gobernaban, porque uno hacía las cosas, se sentía mal, pero volvía otra vez a empezar. Y dele en esa rueda sin sentido toda la existencia. La culpa y la condenación gobernaban al ser humano, pero al fin y al cabo, la culpa y la condenación no solucionaban nada. Decía, no, usted y además se va a morir de eso. ¿Qué solución hay? Ninguna, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. O sea, fuera de que estoy bien enfermo, fuera de que estoy bien mal, me dice, no hay cura para eso. Y entonces, ¿para qué la ley? No, para decirle de que se iba a morir. Eso es básicamente lo que la ley hace. Y ese es el objetivo precisamente de la ley. Entonces, esto es lo que preocupaba, si le vamos a dar un poquito de buena fe a estos judaizantes, a los que ignoraban, por no haber nacido de nuevo y por no creer que Jesús era el Cristo, que es a la vez la simiente a la cual fueron hechas las promesas. Ellos desconocían completamente la gracia. La ley no es de gracia. La ley nos muestra es la desgracia en la que estábamos. Entonces, ¿qué le preocupaba a estos judaizantes? Esta gente ha creído que Jesús es el Cristo. Muy bien. Nosotros hasta medio creemos también, porque recuerden que ellos eran judíos supuestamente cristianos. Pero vamos a meterle esto un poquito de ley para que no se les vaya a desenfrenar, porque ahora entonces dice que son libres, pero ellos creían que la libertad que ahora los creyentes en Cristo Jesús tenían era para libertinaje, y resulta que la libertad que tenemos es para volvernos esclavos de Cristo. Ellos no entendían eso. Y perseverar en vez del caminar de la carne, como lo vamos a ver en el capítulo 5, en la vida del Espíritu, como lo vamos a ver en el capítulo 5. Entonces no era libertad para libertinaje, era libertad para la vida en el Espíritu, para vivir en comunión con Dios, libres del estigma del pecado de una vez y para siempre, y libres de la esclavitud de cometer pecados y estar bajo la carne. Entonces estábamos confinados bajo la ley, y dice, encerrados. ¿Y para qué estoy aquí encerrado? ¿Algún día se cumplirá esta pena, esta condena? Sí, estamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, ¿nos medio evitaba los excesos la ley? Sí. ¿Nos conducía a la fe? Sí. ¿Era temporal? Sí. Por lo tanto, ese es el propósito de la ley. Nunca fue hacernos salvos. Entonces, ¿cómo lo explico? Pablo vuelve otra vez a lo que veía en el medio social en el que se desenvolvía, y existe todavía hoy. Hay una palabra ahí que es ayo. El ayo es una persona
que guía, es una persona que custodia. En la sociedad de aquella época era un esclavo que llevaba o traía al niño a la escuela. Interesante, ese ayo ni era el maestro al que le llevaban el niño, ni era el padre del que era el niño, era simplemente el conductor de la van. Recoge el niño en la casa. Ojo, no estoy diciendo que las personas que se dediquen, no, entonces borro, para que de pronto al escuchar esto alguien con van y entonces se cree, no. Estamos diciendo que el que conduce la van no es ni el papá ni el maestro, simplemente lo lleva. Pero en aquella época el ayo era el esclavo, un esclavo, socialmente hablando, que recogía al niño en la casa y lo llevaba a la escuela, de donde los padres al maestro. Esta figura la trae Pablo y dice lo siguiente: la ley es el esclavo o el ayo que estaba destinado para llevarnos a Cristo. Esa era la función de la ley. Ni era la maestra, ni era el padre o la madre. Entonces ya se nos empieza a abrir más el entendimiento a los cristianos gentiles de Galacia y dicen: uy, menos mal nos aclararon esto, porque ¿cómo así que la ley era para llevarnos a Cristo? Fuesen gentiles o judíos, la claridad es para todos, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando dice acá en este versículo para llevarnos a Cristo, vuelve a mostrarnos, no perdamos de vista cuando leamos lo temporal que la ley era, no era definitiva, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces volvamos acá. John, ¿y usted por qué insiste en eso? Porque es lo que tenemos. Vuelvo al punto cuando comenzamos esta clase hoy. Miren, la eternidad nos espera, con o sin nuestro consentimiento. La eternidad nos espera, sea que nos muramos físicamente y regresemos cuando el Señor retorne y Él nos resucite para reunirnos con los que estén vivos en ese momento y sean transformados y estemos eternamente con el Señor. Pero este no es nuestro destino, por lo menos en esta manera, sin importar lo que tengamos o no tengamos, en lo que abundemos o nos haga falta, las relaciones que podamos tener, la época en la que nacimos o no. Nosotros podríamos de estos creyentes de hace 2000 años, pero a Dios le plugó que fuéramos de los de 2000 años después y que no seamos de los que haya dentro de 2000 años el Señor no ha regresado, o dentro de 6000. Entonces no es acá, ni es en esta forma. Entonces todo nos conducía a la fe en Cristo. Los dos caminos son válidos, los dos pactos son válidos, solo que uno ya fue derogado, porque la simiente a la cual fue hecha la promesa, que es Cristo, y ya sabemos que Jesús, llegó, y al llegar lo temporal dio paso a lo definitivo. Al cumplir entonces su función la ley, ahora sí podemos hablar de la justificación por la fe. Entonces, cuando ya llega la fe, llega la persona de Cristo Jesús, pero venida la fe, ya no estamos bajo el esclavo, ya podemos ir solitos de la casa a la escuela, es lo que está diciendo. Entonces, él está introduciéndonos para hablarnos de algo que va a hablar más adelante en una alegoría entre Sara y Agar. Me está hablando de que la ley hace siervos, pero la gracia en Cristo Jesús hace hijos. La ley hace siervos. Recuerden que en clase pasada vimos que el que está bajo la ley tiene una mentalidad legalista. No estamos ridiculizando la palabra legalista, sino que si de la ley soy legalista. Estamos hablando en el sentido puro de la ley de Moisés, no de los caprichos de alguna persona como había ocurrido. Legalistas eran aquellos que el Señor Jesús recriminó en Marcos 7 o 9, no recuerdo, en donde les dice: hombre, si no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Porque ellos estaban en esas lides de lavar platos, de lavar loza, y les dice:
ustedes invalidan la palabra de Dios por la tradición de sus padres y seguir la tradición. Entonces no estamos hablando de tradiciones caprichosas de un ser humano que se cree Dios e inventa alguna. No, estamos hablando de ser legalistas por la ley. No, pero nosotros ya no estamos bajo la ley, le está diciendo Pablo a los gentiles y a los judíos que lo escuchan. Pasamos de siervos a hijos. Pablo entonces nos muestra que sí entendía la ley y reconoció que la ley de Moisés, que era temporal, fue vigente hasta que llegó ¿quién? Hasta que llegó ¿quién? ¿Y Cristo quién es? La simiente. ¿Y la simiente quién es? Jesús, el Mesías. Bueno, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? Juan capítulo 1 dice: a todos aquellos que le recibieron les ha sido dada la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. El evangelio de Juan es un evangelio escrito por un judío, hablando de un judío a un pueblo judío, en el cual por allá tenemos nosotros en el evangelio 3 o 4 versículos donde afortunadamente no entran a nosotros. Pero lo que está diciéndole Pablo a estos judíos judaizantes, valga la redundancia, es que la separación étnica en cuanto a raza y religiosa en cuanto a ley cayó al llegar Cristo Jesús, porque el pacto de Moisés era muy limitado, era para judíos, el sacerdocio solo lo podían ejercer gente de la tribu de Leví, nadie más de las otras 11 tribus podía hacer eso. Se hacía en unos mecanismos muy rigurosos dentro de un templo, dentro de un tabernáculo, llevando animales vez tras vez. Pero llega el Señor Jesús, que no es de la tribu de Leví, no lo dejaban entrar allá al lugar santísimo, ni al santo siquiera, en el tabernáculo normal, porque no era de la tribu de ¿qué? De Leví, era de la tribu de Judá. Por eso el Señor Jesús recibe y activa el sacerdocio según el orden de Melquisedec, hace un solo sacrificio por todos los pecados y para siempre, deroga lo del templo. Resulta que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita en su pueblo, que somos nosotros. Entonces, llegado Cristo, somos libres de la esclavitud. Pablo le está diciendo a los de Galacia: ustedes son hijos, no son esclavos. Los esclavos son los judaizantes. Ellos están defendiendo algo de esclavitud, porque esclavos solo pueden parir esclavos. El Señor Jesús, que era libre, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino ¿por qué? Por mí. Uy, es tremendo. Y no es una pretensión, es una realidad. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Porque la ley de Moisés solo hacía esclavos, no más. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Bueno, el bautizo o el bautismo en épocas posteriores ha llegado a ser hasta como un acto social, pero realmente el bautismo en agua, el bautizo en agua, es la expresión de un cambio externo como manifestación externa. El hecho es que Cristo es real, pero yo debo apropiármelo personalmente. Recuerden que hablamos de la aspersión que hacían de la sangre los judíos en Egipto cuando el ángel de la muerte iba a pasar por todas las casas, y en casa donde no hubiese sangre en los dinteles de las puertas, entraría y mataría al primogénito, a los primogénitos que hubiesen en esa casa. Si la sangre de ese cordero perfecto que habían sacrificado y del cual habían comido estaba en los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte seguía derecho, no entraba. Al igual, el hecho Cristo Jesús es un hecho real. Si yo lo podemos verificar inclusive en la historia hace 2000 años. El Señor Jesús muere por toda la humanidad. Él no vino a morir solamente por los creyentes, que nos hemos apropiado de eso, como a la vez los judíos se apropiaron de la ley en su momento. El escenario de Dios siempre ha sido más amplio de lo que nosotros podemos pensar. Entonces Él viene, y el sacrificio y la reconciliación en Cristo Jesús está abierta para toda la humanidad y en todas las generaciones. Pero por la fe, de manera personal, es que yo me lo apropio. Por eso podemos entender que algunas personas crean
y otras no crean, porque hay una cosa que se llama yo creo, y otro dirá no creo, no me interesa. Entonces, cuando me bautizo en agua, no estoy hablando de una teoría y que por el solo hecho de bautizarme se me va a volver una práctica, sino que una práctica interna, que ya hubo una reconciliación en mi ser interior y en mi vida completa hacia Dios, ahora la manifiesto externamente. Entonces, el bautismo no me da la fe, yo ya tenía fe, pero sí marca el inicio de una nueva vida para Él. Eso es lo valioso de un acto externo por convicción interna. Mientras, digámoslo así, ¿qué me iniciaba a mí como practicante de la ley? La circuncisión. Listo, yo quiero seguir la ley de Moisés, circuncídenlo. Eso me iniciaba a mí en la ley de Moisés. ¿Qué me inicia a mí en la ley del Espíritu, en Cristo Jesús? El bautismo me abre. Recuerden, el bautismo no salva, el bautismo es un acto de obediencia, porque entonces hubiésemos tenido que parar la crucifixión y todo, siquiera unas 6 horas, mientras bautizaban al ladrón de la cruz o lo mojaban con una no, el bautismo no salva, pero sí es un acto de fe de que estoy en Cristo. Entonces, la circuncisión te inicia en la ley, para que lo hablemos así. No sé si sea muy atrevido decir, sí se puede decir. Y el bautismo te inicia en Cristo, para que lo captemos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, así como el que se circuncidaba era revestido de la ley de Moisés, el que se bautiza es revestido ¿de quién? De Cristo Jesús, de Cristo soy. Entonces es una unión tan real que yo ahora vivo en Cristo y para Cristo. Así como la gente cuando se circuncidaba vivía para la ley de Moisés y se matriculaba en la ley de Moisés. Y aquí viene mucha gente dice que Pablo tenía problemas de aceptar el papel, digámoslo así, el rol mejor, de la mujer en este caminar. Pero con este solo versículo se cae tal falacia. Cuando yo soy revestido de Cristo, cuando estoy en Cristo, ustedes y yo que somos cristianos, una vez que llegamos a Cristo, este nuevo pacto, en el cual han sido concretadas y materializadas la promesa que a la simiente de Abraham le fue hecha, ocurre esto: ya no hay judío ni griego, no hay separación étnica. ¿Recuerdan? Cuando Pedro va a entrar a la casa de Cornelio, todavía tenía rezagos, ¿cierto? Él todavía tenía rezagos. Le dice a Cornelio, señor, bien decente, ¿sí o no? Pedro es muy charro. Le dice, bien sabes lo abominable que es para los judíos sentarse con ustedes los gentiles. Y uno decirle eso en la casa de un soldado y armado. Bueno, en todo caso, él se lo dijo. Pero aquí en Cristo Jesús ya no hay etnia que me separe. En la ley sí. En la ley sí se hacía diferencia entre judío y ¿qué? Y gentil. Sí se hacía diferencia. En Cristo Jesús no. Miren lo limitada que era la ley. Ahora dice, no hay esclavo ni libre. No hay separación social. En la ley sí. En la ley sí había separación social. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice que el esclavo en aquel momento era una persona libre en Cristo. Era una persona libre en Cristo. Y el amo era un esclavo de Cristo. Porque quiere decir que Dios no hace excepción de ¿qué? De personas. Entonces no hay separación social, pero en la ley sí la había. Tanto la había. Había rituales para liberar a un esclavo. Cuando el esclavo ya se quería quedar porque le pareció muy bueno ese amo, entonces le oraban la orejita y con eso quería decir que se quedaba ahí. Ya le habían dado la libertad, pero él quería hacer, en fin, eso sí lo había. Ahora en Cristo Jesús no. La libertad que hay de Cristo es tremenda. Y dice, no hay varón ni mujer, no hay separación por el aspecto sexual. En la ley sí lo había. En la ley sí lo había. Había mandamientos específicos, la mujer no podía hacer determinadas cosas. Entonces, la pregunta que puede hacer un judaizante, ¿y entonces qué es lo que hay pues? Claro, porque él estaba acostumbrado a las normas.
Pero ahora en Cristo Jesús parece que no hay normas, pero claro que sí la hay. Dice, la norma en Cristo Jesús es que todos somos uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Terrenalmente, para que no nos confundamos, pueden existir situaciones como soy hombre o soy mujer, soy esclavo o soy libre, soy judío o soy griego. Pero en la unión espiritual que con Cristo tenemos, desaparecen. Y entonces ahora nosotros que somos nuevas criaturas, pensamos como nuevas criaturas. Y al pensar como nuevas criaturas de forma natural, entre los que creemos, sabemos que esas diferencias no existen. Por eso no hay escalafones entre nosotros. Simplemente somos uno, ¿en qué? En Cristo Jesús. Existirán en organizaciones, pero no en el organismo de Cristo Jesús. Y para ir terminando, Pablo dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Él se estaba refiriendo a los gentiles que querían entrar en esa normatividad. Si estos gentiles se circuncidaban, automáticamente quedaban así: mujeres a un lado y hombres al otro, esclavos y libres, amos y esclavos. Y entonces me circuncidé, entonces soy un prosélito porque yo sé que no soy judío de nacimiento, entonces estoy como medio ahí. Estaban perdiendo mucho si querían perseverar en esto. Ahora, si yo soy de Cristo, Pablo quiere concluir esta discusión aquí con estos judaizantes para irse ahora a hablarle y edificar, ¿verdad? Que Pablo lo que está diciendo es, hombre, déjenme avanzar para poder ahondar más en el conocimiento de Cristo y no estar mirando por el retrovisor de donde salimos. Entonces dice, y si ustedes son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? Los que han creído en ¿quién? Y Cristo Jesús es la ¿qué? La simiente, a la que se le hicieron ¿qué? La promesa. Y entonces todos los que hemos creído en Cristo somos de Cristo. Y como lo que les está demostrando a los de Galacia es que ellos tienen un patrimonio mayor en Cristo Jesús que el que los judíos judaizantes, valga la redundancia, tenían en la ley de Moisés. Le dice, y si vosotros sois de Cristo, que es la simiente, que es Jesús, que es a quien se hizo la promesa en Abraham, resulta que ustedes también son ¿qué? Linaje de Abraham. Y de pronto los gentiles dicen, ¿cómo? Yo no sabía que venía de tan bonita familia. Porque yo estaba frente a unos judíos antes que me decían, usted es gentil, usted no es nadie. Y ahora Pablo me dice, habiendo sido judío, fariseo, me dice, es que ustedes estaban en Abraham por la fe antes que estos judaizantes en la ley de Moisés 430 años después, que quieren venir a circuncidarlos como si ustedes fueran unos aparecidos. Eso es lo que está diciendo. Ciertamente el linaje de Abraham sois. Y además tienen derecho a esa herencia y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Que en la simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Por ende, el asunto es que la herencia, miren qué interesante esto, es de la fe. Y la fe es para los hijos, no para los esclavos. Lo que le está diciendo Pablo a los judaizantes es, ustedes son esclavos por seguir en la ley, por lo tanto no pueden ser hijos mientras sigan viviendo en la ley, por lo tanto no hay herencia para ustedes, que solo es dada en Cristo Jesús para los que sean hijos de Abraham por la fe, no por la etnia. Amén. Eso es lo que dice, básicamente. Muy bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta provisión de palabra que nos has entregado. Gracias porque tú nos puedes dirigir por tu Santo Espíritu. Gracias porque tú nos puedes exhortar por tu Santo Espíritu. Gracias por recordarnos hoy que somos hijos directos tuyos, porque en la promesa que le hiciste a la simiente, que es Cristo Jesús, nosotros también somos linaje de Abraham por la fe, porque la promesa fue dada a los de la fe y no a los de la ley. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén, amén y amén.